Muy buenos días, amigos y amigas del Cooperador TV. Qué bueno reencontrarnos nueva vez con ustedes en este año 2019, un año que de verdad será próspero para todo el sector cooperativo de la República Dominicana. Y en esta sección del día de hoy, la bitácora, nos encontramos nueva vez en el dulce hogar de nuestro querido José Joaquín Rosario. En esta ocasión vamos a hablar un poco de los inicios del cooperativismo, ya que hay diferentes versiones, no solamente en el ámbito nacional, sino también a nivel internacional. Buenos días. Buen día, Domini, y mi amigo José González, alias Travolta. Si usa el nombre José González, Travolta no fuera una figura del cooperativismo. Una figura nacional. Así mismo es, con ribetes internacionales, así porque mismo. En Panamá pregunta bastante por él. ¿Es verdad? Sí, así es, como lo ves. No. Sí. Pero dígame, José, hay muchas personas que desconocen sobre los inicios del cooperativismo, que quién fue primero, que quién trajo esta importante filosofía. Cuéntenos un poco, usted que tiene vasta experiencia en este aspecto. Bueno, Domini, ese es un tema que yo creo que está latente y de estudio en República Dominicana, porque siempre nos ponemos a leer, oír y oímos varias versiones. Es un problema de interpretación histórica sobre esa filosofía. Entonces, sobre eso hay mucho cuestionamiento. Y yo quiero aprovechar, que es una pregunta sumamente importante, de que aquí no existía lo que es realmente nuestros iniciadores del sector cooperativo tenían bastante experiencia y conocimiento y vivencia. Ahora que tenemos un cooperativismo armónico, bien articulado, creo que es la mejor forma de poder reconstruir esa historia. Tenemos gente con capacidad intelectual y orgánica del cooperativismo, que es el caso de Jorge Eligio Méndez, el caso de Narciso Vargas, el caso de Yadio Concepción, Julito Fulcar, Ramón Armón, que nadie conoce esa figura, pues Ramón Armón es el tío de Rosana, la esposa de Jorge Eligio Méndez, que fue fundador, igual que Bernardino Ortiz. Esas son figuras que se dedicaron a cultivar, a investigar, como es el caso de don Ramón Isidro Ditren, que aunque no fue un hombre profesional, fue un hombre que fue maestro constructor, tuvo un conocimiento vasto, porque plasmaba sus experiencias. Y eso se ha ido perdiendo. Por ejemplo, ustedes siempre se habla que el cooperativismo nació precisamente con el cooperativismo moderno, que es los justos pioneros Rostey. Antes de ahí lo que son los propulsores, los iniciadores de ese proyecto. Pero también hay, tú que estudiaste sabes que en filosofía se habló bastante de Kant, de King, es decir, son un grupo de teóricos filósofos que hablaban, incursionaban en el mundo del cooperativismo. Pero además era una filosofía, como el cooperativismo, una filosofía de vida. Ellos tenían su teoría contestataria sobre el Estado. Pero sin embargo, ya en el cooperativismo moderno, que fue cuando arrancó los Rostey, los justos pioneros Rostey en Inglaterra, ahí fue que dio inicio. ¿Por qué se dio inicio? Se conoce porque tenían una sustentación filosófica, unos principios que los sujetaban, igual que unos valores. De ahí la gente parte, pero nunca se han dedicado a estudiar el cooperativismo primitivo. Hay una simbiosis entre el cooperativismo en la parte del socialismo y el capitalismo, porque es una simbiosis, una combinación. Entonces, pero aquí hubo gente que se dedicó a estudiar eso, pero no lo desarrollaron en profundidad, como es el caso de Rafael Méndez, el actual diputado por Bauruco, que fue presidente, fue presidente administrador de IDECO por una ocasión, pero que él trajo en IDECO y tiene libros sobre esa teoría. Libros. Rafael Méndez ha escrito 4 libros. Y tiene su teoría también en el caso de Ramón Isidro Ditren, don Bernardino Ortiz, que han tocado bastante ese tema. Inclusive ha incursionado sobre ese tema también ahora el caso de Rafael Narciso Vargas, que es un estudioso y tiene una vida práctica, una sistematización de la experiencia sobre eso.
En nuestro caso también se habla de que a partir del padre Pablo Steele, pero había, antes de sugerir ese movimiento aquí, existía lo que ustedes conocen, los convites. Los convites no es más que una fórmula, lo que es el Moshab y el Moshavim en Israel. Entonces, en nuestro caso, en nuestro país, creo que debe poner atención a esa parte, porque sé que tú me haces la pregunta porque lo he oído y en los escenarios que ustedes van le preguntan sobre Alfonso Cheif y Santiago Walsh, lo que me hicieron. No es así. Aquí tuvo presencia la Orden de Sacerdotes Scarborough. Scarborough no es más que una comunidad de Toronto, de Canadá. Scarborough fue una comunidad, como una provincia en el estado de Toronto. De ahí se organizó una legión de sacerdotes con misiones de carácter social, familiar, inclinado también en orientación a la juventud, y se fueron a predicar el evangelio en China. Y los Scarborough es una institución que nació en 1914. Y ellos fueron a China a predicar el evangelio y fueron expulsados de China en el año 1942. Es decir, había pensamiento más allá de lo social. El caso del padre Pablo Steele, que escribió un libro, ¿Quiénes son los dueños de América?, él planteaba que el mundo iba a estar bajo la égida del comunismo. Él tenía pensamiento social, inclusive de avanzada y socialista. Entonces, de esos sacerdotes que fueron expulsados de China, pues vinieron los primeros sacerdotes a instancia del monseñor Ricardo Vittini, que era el jefe de la iglesia católica. En ese momento. De la iglesia católica como representante del Vaticano. Ricardo Vittini era un italiano. Entonces él invitó esos dos primeros sacerdotes que se llamaron Roberto Jungai y el otro era Timos Stigler. Fueron los dos primeros canadienses que vinieron aquí. Vinieron por el aeropuerto Trujillo, que es lo que era el aeropuerto Andrews, donde está hoy el Centro Olímpico, frente ahí a la torre bancaria. Ahí fueron que vinieron esos dos primeros curas y fueron viniendo hasta llegar a 80. Fueron viniendo porque se dedicaron ya a una situación que había aquí infrahumana, de una miseria yeta de iglesias localizadas por ejemplo en Vallaguana, Monte Plata, Yamasá, en situación de pobreza. Entonces ellos hicieron su misión sacerdotal en esos pueblos. Entonces ya al haber 80 sacerdotes Scarborough en nuestro país, se alojaron todos en una casa en la Bolívar 50 cerca de Gascue. Ahí hacían su pasantía, pero ahí se quedó eso como la casa principal del sacerdote principal y representante del cabo de aquí, que es Alfonso Chase, que lo ligan como uno de los iniciadores del sector cooperativo. No, él fue iniciador junto con Santiago Walsh, porque aquí se produjo en el año 46, que fue cuando vino el padre Pablo Steele, que vino con una capacidad ya de antagonista en el movimiento cooperativo. Los demás sacerdotes que he mencionado no tenían esa experiencia. Pero de esos 80, el padre Pablo no estaba incluido, ¿o fue después que No, llegó? el padre vino después, porque los primeros que vinieron se alojaron en el Hotel Presidente, que estaba en la Avenida Independencia, que actualmente está hoy en la calle El Conde. Al ser 80 sacerdotes, pues buscaron la fórmula de crear su propia casa, y lo que hoy es Manresa, que era en el kilómetro 12,5, ahí existe realmente unos encuentros. Ahí se alojaron las monjas hospitalarias, que fue una delegación que vino también cristiana a hacer labores del hospital y los colegios. Entonces también tenía ahí una casa de educación, pero al ver tantos sacerdotes, porque allá estaban congregados otras misiones, en lo que era el Centro Cooperativo Obrero, es un centro educacional que tenía la iglesia en lo que es la Aníbal de Espinosa, que es calle 28, frente a lo que era Puliplaza. Ahí estaba Centro Obrero Cooperativo. Ese Centro Cooperativo Obrero ahí estuvo una vez alojado la Federación Dominicana de Cooperativas, FEDOCO, porque FEDOCO también fue una iniciativa del padre Pablo Steele y esos sacerdotes.
Pero ese centro obrero estaba administrado por lo que se llama por el señor Inocencio Navarro, que es el actual papá del presidente del ministerio, del presidente ministro del Ministerio de Educación, Andrés Navarro, que tiene una vocación cooperativista, porque su papá, al estar lejos ya del mundo cooperativo, creó una cooperativa que se llama Cooperativa Guadalupe. ¿Y existe esa cooperativa? Existe esa cooperativa. Realmente ha tenido dificultades porque esas cooperativas todas se quedan con su pensamiento tradicional, religioso, muy apegado a las cosas de la iglesia, porque realmente eso fue una de las debilidades que las cooperativas siempre estuvieron apegadas a las acciones de la iglesia católica, porque formaba parte de la acción social de la iglesia católica. Pero muchos de esos sacerdotes se fueron también a unirse con otros sacerdotes de otras denominaciones, por ejemplo, el Sagrado Corazón de Jesús, que eso estuvieron insertados en el Cibao, y buscaron orientación en términos de lo que era la pastoral dominicana, en términos del lenguaje, porque tenían dificultades. Por eso la mayoría de esos curas, todos tenían nombres y lo aplatanaron poniéndole Francisco a lo que eran Francis. El caso del padre Pablo Steele. No era Pablo. No era padre Pablo, era padre John Herbert Steele. La pronunciación es más fácil de padre Pablo, como es el caso de Luis XV, que fue el único que conservó su nombre real. El padre Luis XV, que tú lo conoces por su labor en Ocoa, que fue de los sacerdotes, de los únicos que quedaron fue Luis XV, y el padre Pablo Steele, que tuvo que irse después desencantado de muchas cosas del sector cooperativa, ya por naturaleza y el crecimiento del sector cooperativo. Entonces, por eso hay muchas cooperativas que tienen la fortaleza por los valores intrínsecos que le inculcó la Iglesia Católica, como el caso de la Iglesia de la Altagracia de Santiago. La Iglesia de la Altagracia de Santiago fue un referente histórico de los sacerdotes carboros. Es el caso de la Vega Real. La Vega Real es una fusión de dos cooperativas que estaban vinculados a la Iglesia católica. Estaban débiles y se fortalecieron. Claro, porque la fusión, y el padre Pablo Steele creía en lo que es la integración. Él fue el que prohijó el hecho de que el sector cooperativo estuviera unido. De ahí es que viene no la polémica, sino ese dilema que existe en dos cooperativas de Manuel Guayabo y Don Bosco, de que ellos fueron los primeros. Los pioneros. Y realmente hay no una distorsión, sino una mala interpretación por la profundidad del tema. En Don Bosco fue que nació la Federación Dominicana de Cooperativas. La Don Bosco estaba donde está hoy la iglesia San Juan Bosco, que en la Doctor Delgado, casi esquina 27 de febrero. Ahí fue que nació, y realmente ahí fue que nació la iglesia Don Bosco, que aunque ahora está en el área de Villaconsuelo, pero donde nació y partió todo lo que fue la Federación Dominicana de Cooperativas, fue a través de Don Bosco. Y de ahí es que viene el dilema de que quién fue primero. Generalmente todas fueron constituidas, esa federación, con 8 cooperativas. San José, la San José de la Mata, María Auxiliadora, la misma Don Bosco, y la Altagracia y la San José de Yamasá. Es decir, María Auxiliadora, y había otro que se llama Arroyo Hondo. Es decir, esas fueron las primeras que constituyeron lo que es la Federación Dominicana de Cooperativas. Entonces, creo que el tema es válido. Y es muy extenso, o sea, abordarlo por eso te digo que aquí se hace un resumen, una hipnosis de lo que es el cooperativismo en términos que nació, Manuel Guayabo, esto no. Yo creo que es un tema, y llamo la atención a Jorge Eligio Méndez con ese tema, a Yanio Concepción, a Narciso, inclusive pueden asesorarse hasta de Ramón Almón y todo eso, para que pongamos por lo menos tengamos una visión de que la Iglesia Católica hizo su aporte del cooperativismo importante, y se mantuvo, y muchos de esos sacerdotes jugaron un papel social importante. Inclusive el 21 de junio, en pleno año 65, fue matado el cura párroco de Monteplata por el hecho de los sermones los domingos, porque ellos tenían un pensamiento social, más sobre la juventud y la familia. Fue muy amplio, y la contribución de la Iglesia ha sido fundamental. Inclusive el padre doctor Rafael Bello fue un investigador de la Iglesia Católica, con su formación religiosa católica y como médico también. Pero también el padre Darío Tavera hizo una recopilación de la Orden de los Carboros, dónde venía, dónde están alojados cada uno. Ninguno sacerdote estuvo en la ciudad, ninguno. Todos fueron a comunidades
eminentemente pobres del CEIBE, y de ahí vino el impulso. Creo que la gran olvidada en este proceso ha sido la Iglesia Católica. Yo creo que hay que reivindicar ese hecho porque también tuvieron mucha influencia en el caso de Puerto Rico, que también fue apoyada, el caso de Panamá, donde el padre Pablo Steel creó el Instituto de Cooperación Iberoamericana. Era una escuela donde se forjaron los primeros dominicanos. Porque también hay otro tema, el que más ha profundizado sobre eso ha sido el profesor Manolo Mateo, que inclusive Manolo, al igual que el profesor Paulino Pérez Mercedes, que fue su director de IDECO, fue de los que inició la Cooperativa Nacional de Maestros, fue un investigador que hablaba de Duarte, cuando ese 16 de julio del año 1838, en el manifiesto de esos 8 jóvenes que se adhirieron a la misión de Juan Pablo Duarte de liberar nuestro país de la invasión haitiana, en su manifiesto o juramento, lo primero que hablaron fue de eso. Juramos en nombre de la Santísima, Augustísima Trinidad, invariable misericordia de nuestro presidente Juan Pablo Duarte, que juramos cooperar, ahí que viene la palabra cooperar de cooperación, cooperar y trabajar juntos. Entonces, esos 8 jóvenes dominicanos que no se más se conocía el padre Juan Pablo Duarte, decían cooperar y poner a nuestra disposición nuestra vida, nuestra persona y nuestros bienes en aras de libertar nuestro país. Eso fue un proceso de cooperación. Por eso la Trinitaria es un tema que se ha hablado bastante, que empezaron de 3 en 3, porque Trinitaria de 3 hasta llegar, conformaba un proceso de lo que es un proceso de cooperación que va bien en cooperativa. Ese es un tema interesante, que hay mucho por donde... José, pero hablando de Juan Pablo Duarte, en nuestro país sabemos que tenemos 3 padres de la patria, aunque hay muchos héroes también que contribuyeron con nuestra libertad. ¿Existen 3 padres o más del cooperativismo en la República Dominicana, podría decirse? Bueno, realmente hay que verlo en qué sentido. Hay que verlo en el sentido de la entrega, porque esto se habla que es una filosofía de vida y hay que tener muchas condiciones para hablar de ese tema. El caso del padre Pablo Steel, pero a él le acompañaron mucha gente que siguieron esa trayectoria. Podemos ver, hay un hombre que fue consagrado, que fue un ejemplo de acción en todos los sentidos del cooperativismo en su entrega. Murió en base a ese trabajo que se llamó Miguel Conde Ramírez, que es una persona bien conocida, que se consagró bastante. Hay muchos de esos que están por el caso de Ramón Armón, que esa gente estuvieron todos en Cáritas Dominicana, que fue un programa social que auspició la Agencia Interamericana de Desarrollo de los Estados Unidos. Cáritas era... Eso está por Colorvisión, por ahí, ¿no? Sí, Cáritas, bueno, nació una cooperativa de Cáritas, que era de las más viejas, que fue producto de su vinculación con los sectores de la iglesia, que es el caso de a través de la Sobrepado Santo Domingo. 26 de abril es esa cooperativa. ¿Cómo? La 26 de abril es esa. No, esa es Cáritas es la que es ahora se llama Adelante. Adelante, que es una cooperativa que viene de la égida de la iglesia, precisamente de Cáritas Dominicana. Si no podemos hablar quiénes son los padres, es un debate muy... no espinoso, sino un debate que puede también tocar heridas, porque también en el sector hubo sus cositas, y yo te digo, la consagración es un problema. Yo hablo de Miguel Conde porque él lo hacía en todos los sentidos. Fue un hombre espiritual, un hombre que fue prohijador de varias cooperativas, pero nadie tiene que hablar de él. Así que es un tema, Dominic, le digo, aprovecho estos canales, esta cámara y la presencia de ustedes. Le agradezco que me haya tocado el tema porque para mí siempre ha sido un tema que yo he tenido mi inspiración de que alguien lo asuma. Quizá en mi ocaso de mi vida yo me dediqué a eso, pero la publicación de un libro requiere. Muy costoso, mucho tiempo. Pero yo puedo, a ti como tú escribes y eres tan fina en la escritura, puedo vincularte en ese proyecto. Creo que alguien asume y lo hago sin malicia y sin egoísmo, que es un tema novedoso. Porque hay muchos dirigentes de cooperativas que ni conocen la historia del cooperativismo dominicano, ni mucho menos del cooperativismo internacional. Muchas gracias por venir
a mi Wow. casa, a ocupar un espacio que para mí es importante, que me sigue más como un hálito Sí. de mi vida. Bueno, pero no podemos irnos así sin usted dar un mensaje en este 2019, un mensaje tanto a la familia dominicana como a todo el sector cooperativo nacional. Bueno, aunque se declaró el año de la competitividad y la calidad, yo creo que lo que busca la familia dominicana es la calidad. Tenemos que mejor una calidad de vida, que es lo que busca el cooperativismo, pero esa calidad de vida tiene que estar unida a nuestra forma y nuestro pensamiento de ser. Y con relación a las cooperativas tienen que tener una misión de competitividad y calidad, redimensionando su servicio y su manera de actuar. Porque también la calidad humana, no podemos dejar de que haya una relación directa o unívoca entre lo que vendemos, hacemos y predicamos. Ahí entraría el término nuevo de competir, Sí, que es exacto. ganar, ¿verdad Así que es, sí? así es. Bueno, José, siempre es un placer, un honor compartir con usted aquí en su hogar. Gracias a Kennida, a los hijos de José Joaquín, por recibirnos siempre con los ojos así muy brillantes en este 2019 y con una sonrisa amigable. Porque yo aquí produzco calidad, es decir, que trato de hacer yo predico en la calle, de hacerlo en mi casa. Y aquí hay competencia en esta casa. Así hay competencia, pero competencia sin malicia. No, sí. ganar. Ganar. Gana Kennida y gana Eso, usted. exactamente. Bueno, ustedes amigos del Cooperador TV, permanezcan ahí porque hay mucho más.